Hola, les saluda el profesor Josué Solé de Ciencias Naturales, retomando nuestros temas del segundo bloque, deseándole éxitos en sus actividades, realizando todas sus tareas con responsabilidad, no olvidando tomar siempre las medidas de higiene respectivas en casa. A continuación veremos el tema Dominio de la naturaleza número 1. Todos los seres vivos, ya sean animales, plantas, hongos, bacterias, están clasificados en un dominio. Podemos definir a un dominio como una subdivisión en la que clasifica a diferentes seres vivos, dependiendo la ausencia o la presencia de núcleo en las células que lo componen. Existen dos tipos llamados células procariotas y células eucariotas. La mayoría de los seres vivos pertenecen a un dominio eucarya, mientras que el dominio procarya solo se incluyen algunos organismos como las bacterias y las monedas. Dominio Archaea. Las arqueas son organismos procariotas unicelulares que surgieron en la Tierra aproximadamente 3.500 millones de años. Se piensa que son más antiguos que las eubacterias, pero están más estrechamente relacionadas con nuestros ancestros eucariotas. Las primeras arqueas que se conocieron fueron extremófilos, que se encontraron en ambientes extremos, aguas termales con altas temperaturas, lagos salados, chimeneas termales en el fondo marino y pantanos donde no hay oxígeno. Ya que su descubrimiento es reciente, solo hasta hace poco se han comenzado a observar en diversos ambientes y hábitats, tales como el suelo, los océanos, los pantanos y el colon humano. Los metanógenos, por ejemplo, que son organismos que liberan metano como producto de desecho de su metabolismo, ayudan a la digestión de los alimentos. Viven en el intestino de los humanos, de las vacas y algunos insectos. También estos microorganismos tienen una gran importancia ecológica, pues participan en muchos ciclos biogeoquímicos. Contribuyen al ciclo de carbono, del nitrógeno y también del azufre. El dominio Eubacteria. Las bacterias son miembros del dominio Eubacteria. Son procariotas y los seres vivos más abundantes del planeta. Se considera que es un grupo con gran éxito biológico por ser muy antiguo, numeroso y ocupar ambientes muy diversos. Las bacterias se caracterizan por ser organismos constituidos por células sin un núcleo definido por una membrana y mantener un ADN circular en el citoplasma. Las células bacterianas están rodeadas por una pared celular compuesta por peptidoglicanos, moléculas que se les confieren resistencia y brindan protección, a diferencia de la composición de la pared celular de los hongos, las algas y las plantas. Esa pared, además, de acuerdo con su composición y estructura, se utiliza como criterio de clasificación. Las bacterias móviles han desarrollado estructuras llamadas flagelos, que son alargadas y parecidas a filamentos y permiten el desplazamiento. En condiciones ambientales adversas, algunas bacterias forman una estructura protectora resistente constituida por ADN y en la parte del citoplasma denominada endóspora, que les permite permanecer en estado de latencia por mucho tiempo hasta encontrar un ambiente adecuado y favorable que les permita desarrollarse. De entre las más conocidas tenemos las actinobacterias, que son descomponedores, las Clamidae, que son patógenos presentes en los humanos causantes de las ETS, las cianobacterias, que son fotosintetizadores, las proteobacterias, que son grupos diversos numerosos del género Salmonella, y Firmicutes, que son diversos números que incluyen del género Bacillus.
El dominio eucarya incluye los organismos constituidos por células eucariotas, es decir, aquellas en las que el material genético está aislado por una membrana nuclear y presentan estructuras celulares complejas, denominados organelos celulares. El dominio eucarya está conformada por los reinos protista, el fungi, el plantae y el animalia. El reino fungi, los hongos son organismos eucariotas heterótrofos, por lo que obtienen su energía y nutrientes a partir de los compuestos sintetizados por otros organismos. Realizan la incorporación de nutrientes por absorción, es decir, secretando enzimas digestivas sobre o dentro de la materia orgánica y tomando los productos desintegrando a través de su membrana celular. Estos organismos crecen en el suelo, en el agua, en las plantas y en los animales. Muchos son resistentes a las bajas temperaturas y son, junto a las bacterias, los principales descomponedores de los ecosistemas. Las células de los hongos tienen una pared celular hecha de quitina, un carbohidrato muy resistente que además está presente en algunos animales, como los insectos. Algunas especies de hongos son unicelulares, y en el caso de las especies multicelulares, su cuerpo está formado por un micelio, que es una red de células que forman filamentos muy finos llamados hifas. Las bacterias son células muy sencillas, carecen de núcleo y tampoco presentan organelas en el citoplasma. Son organismos unicelulares y se encuentran en todos los ecosistemas. De todos los organismos, las bacterias son las más abundantes en el planeta y constituyen la forma de vida más primitiva. Probablemente son los primeros organismos que surgieron en nuestro planeta. Existen rastros fósiles de hace 3.800 millones de años. En la clasificación de los dominios aparecen dos grupos de procariotas. El dominio Archaea, arqueobacterias, engloba a los organismos más antiguos del planeta, y el dominio Bacteria, Eutobacterias, es donde están la mayoría de los organismos bacterianos actuales. Dominio Archaea, arqueobacterias. Las arqueobacterias son muy simples en su estructura. Se consideran los organismos vivos más semejantes a los primeros seres que surgieron en la Tierra. Sus características principales son: poseen una membrana plasmática con una sola capa de lípidos, y su ADN presenta características similares a las células eucariotas. Se considera que las arqueobacterias necesitan condiciones de crecimiento semejantes a las existentes en los primeros tiempos de la historia de la Tierra. Es por ello que a estos organismos se les nombró arqueobacterias. Viven en zonas inhóspitas, bajo condiciones extremas, tales como alta salinidad, altas temperaturas y cantidad de hidrógeno, que no es posible para otro tipo de vida. No obstante, pueden morar en otros lugares menos desagradables, como el aparato digestivo de algunos animales. Dominio Bacterias. Las eutobacterias, o bacterias verdaderas como son mejor conocidas, abarcan un pequeño grupo de organismos microscópicos con características únicas. No cuentan con una membrana nuclear que las recubre y proteja. Pueden poseer uno, dos o numerosos flagelos para desplazarse. Según su forma se les nombra diferente. Por ejemplo, encontramos los cocos, que tienen forma esférica, los bacilos, que tienen forma alargada, los espirilos, que tienen forma helicoidal o espiralada, y los vibriones, que tienen una forma de bastón corto y encorvada. Muy posiblemente hayas oído estos conceptos anteriormente, siendo lo más básico en la biología celular.